Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La Biblia nos enseña que la predicación ocupa un lugar central en el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Esto se debe a que la predicación del Evangelio es el medio principal que Dios escogió para llamar eficazmente a los pecadores elegidos a la salvación. Como dijo el pastor Martin, entre la Pascua y la segunda venida del Señor Jesucristo es el tiempo para predicar. La predicación suple al Cristo vivo los pies y la boca. La predicación tiene un solo objetivo, que Cristo llegue a aquellos que se han reunido para oírle. La predicación no es un medio de comunicación del pasado que se usó para revelar a Cristo, sino que hoy es la boca mediante la que el Cristo exaltado nos ofrece vida y salvación. Ahora, la Escritura no solo enseña que la predicación es el medio principal designado por Dios para llamar eficazmente a los pecadores elegidos a la salvación. En segundo lugar, nos enseña también que la predicación de la palabra de Dios es uno de los medios principales designados por Dios para santificar a su pueblo y dirigirlo hacia la madurez. La Biblia nos enseña que la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en el ministerio y la vida de la iglesia. Eso se debe, entre otras cosas, en que es uno de los medios principales designado por Dios para santificar a su pueblo y dirigirlo hacia la madurez. Aquel que Dios justifica a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, Él también lo santifica. El Catecismo Menor de Westminster define la santificación como la obra de la gracia libre de Dios, a través de la cual los elegidos son renovados en toda su persona a la imagen de Dios y son capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Cuando el creyente es santificado, avanza hacia la madurez. Cada día es un hombre más estable, una mujer más estable, más firme en su fe. Cada día adquiere más conocimiento y sabiduría espiritual. Su dominio propio aumenta. Esto le lleva a reflejar la imagen de Jesucristo más y más. Esta santificación se lleva a cabo no solo en una forma individual, sino también colectiva. Es decir, Dios santifica al creyente en la iglesia.
Unido al resto de los miembros del cuerpo de Cristo, el creyente recibe la gracia y la bendición que le permite crecer espiritualmente. Aislado del cuerpo de Cristo, la iglesia, el creyente no crecerá como debería crecer, ni podrá avanzar como debería hacia la madurez. Esto es lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios usa para santificar a los creyentes individual y colectivamente y dirigirles hacia la madurez cristiana? Uno de los medios principales que Dios usa para santificar al creyente o a su pueblo y llevarlo a la madurez es la predicación de la palabra de Dios. Observe, no dije que la predicación es el medio principal para santificar y llevar al creyente a la madurez. Lo que dije fue que la predicación es uno de los medios principales que Dios usa para santificar y llevar al creyente a la madurez. Esto presupone que hay otros medios importantes para la santificación individual o colectiva del pueblo de Dios y para que ellos avancen hacia la madurez. La lectura y asimilación individual de la palabra de Dios y la oración secreta son algunos de los medios que Dios ha designado para que el creyente sea santificado. La cena del Señor, la oración pública, la lectura pública de la Escritura son también medios importantes para la santificación y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Aunque estos medios son importantes y necesarios para la santificación del pueblo de Dios, la predicación de la palabra de Dios es indispensable para el crecimiento y supervivencia espiritual del creyente y de la iglesia. Si este medio no ocupa el lugar central que Dios le ha designado en la iglesia, ésta se estancará espiritualmente, no podrá crecer, se enfermará y desviará espiritualmente, perderá de vista su función y misión como iglesia. La predicación es uno de los medios principales designados por Dios para santificar a su pueblo y guiarlo hacia la madurez. Cristo murió por un pueblo celoso de buenas obras, por un pueblo que refleje su imagen. Hay personas que no están de acuerdo con la verdad principal que afirmé. Sin embargo, si consideramos el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos daremos cuenta que la salud, el vigor y el crecimiento espiritual de la iglesia en Jerusalén se debía a la luz y a la gracia que Dios dio a esta iglesia a través de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Este capítulo nos muestra que el Espíritu Santo vino a morar en aquel grupo de 120 creyentes en Jerusalén y a constituirlos en un templo vivo de Dios, en una comunidad del nuevo pacto. Cuando esto sucedió, Pedro se levantó en medio de la multitud y comenzó a predicar la palabra de Dios. Fue por medio de la predicación ungida y poderosa de este hombre que 3,000 personas fueron
añadidas a aquella iglesia, 3,000 personas se convirtieron. El versículo 41 dice de Hechos 2, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Observe, y continuaban y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El relato de la conversión de estas personas muestra en una manera muy viva el lugar central y la gloria de la predicación. Las personas que se convirtieron mediante la predicación del Evangelio mostraron públicamente su arrepentimiento y su fe cuando se bautizaron. Recibieron ¿qué? La palabra y fueron bautizados. Los que se bautizaron fueron recibidos como miembros de la iglesia local en Jerusalén. Los versículos 43 y al 47 revelan de forma general la condición espiritual de aquella iglesia. El comportamiento y las prácticas de estas personas nos muestran que su conversión no fue una experiencia imaginada, temporal o meramente emocional, sino genuina. El versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Estos prodigios y señales daban testimonio de la validez y singularidad de su oficio apostólico y función en la iglesia. Los versículos 44 al 46 declaran: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La presencia del Espíritu Santo en medio de los hermanos era obvia, pues ellos estaban juntos. Esta iglesia se distinguió por su amor, unidad, armonía, generosidad, devoción a Dios y celo evangelístico. Sin que nadie lo exigiera, los hermanos vendían sus propiedades y sus bienes para ayudar a los necesitados. Estos hermanos cumplían con sus responsabilidades eclesiásticas, pues dice que continuaban juntos en el templo alabando a Dios. La comunión entre estos hermanos y su adoración a Dios era sincera y ejemplar. Su celo y esfuerzo evangelístico fueron bendecidos por Dios. Y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Les pregunto, ¿es esta la descripción de una iglesia en decadencia espiritual? ¿O de una iglesia saludable, llena del Espíritu Santo, que goza o gozaba de la bendición de Dios? La respuesta es obvia. Esta iglesia local gozaba de una buena salud espiritual. Se encontraba involucrada en actividades eclesiales que agradaban a Dios. Estaban involucrados en su iglesia local.
Sus líderes no habían perdido la unción y el poder para realizar la obra especial y singular que Dios les había dado como apóstoles y ministros del Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu de Dios en esta iglesia era tan obvia que sobrevino temor a toda persona. Sus reuniones informales en los hogares no se convirtieron de repente en un tiempo para desacreditar a sus líderes, para insinuar cosas contra ellos o contra sus hermanos en la fe. No se reunieron para comer pastor asado. El texto dice que comían juntos. En otras palabras, estaban unidos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran sinceros unos con otros. No había entre ellos un espíritu de animosidad. Indudablemente este pasaje describe el poder y la bendición del Espíritu de Dios en la vida diaria de aquella iglesia. Y surge la pregunta, ¿cuál fue uno de los medios principales que Dios usó para producir y cultivar ese nivel individual y colectivo de santificación? ¿Qué medio usó Dios para llevar a aquella iglesia al nivel espiritual de madurez que había alcanzado? No tenemos que hacer una investigación profunda para hallar la respuesta a esas preguntas. El versículo 42 nos da la respuesta. El texto dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas o a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Observemos, entre todas las actividades de estos hermanos, su dedicación a la instrucción de los apóstoles es colocada al principio. Lo que establece claramente el lugar preeminente de esta actividad en aquella iglesia. Y recuerden, los apóstoles predicaban y enseñaban la palabra de Dios. La expresión se dedicaban continuamente se refiere a la asistencia constante de esas personas al lugar donde serían instruidos por los apóstoles, por lo menos implícitamente está ahí. La palabra griega traducida al español, se dedicaban continuamente. Es la misma que aparece en el versículo 46, traducida, continuaban. En la Biblia de Jerusalén esta palabra es traducida en el versículo 46, acudían. La idea es que acudían continuamente o día tras día al templo, asistían regularmente al lugar donde eran enseñados o instruidos por los apóstoles. Estas personas que se convirtieron, que fueron bautizadas y recibidas como miembros de la iglesia en Jerusalén, se destacaban por su asistencia a la iglesia para ser instruidos por los apóstoles. Se destacaron por su adherencia fiel a la doctrina apostólica. Pero usted no puede adherirse fielmente a la doctrina apostólica si usted no está presente para escuchar la doctrina apostólica. Estas personas tenían un hambre y un gran deseo de ser instruidas por sus líderes, por aquellos que les enseñaban la palabra, le predicaban la palabra de Dios en su iglesia local.
Por lo tanto, se esforzaron por asistir a las reuniones en que los apóstoles instruirían a la congregación. Por esta razón, no debería sorprendernos los buenos frutos que produjo su fiel asistencia. Queridos hermanos, el Espíritu estaba presente. Dios había derramado su Espíritu de una manera especial en aquella iglesia. Pero eso no pasó así porque sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios usa su palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad, para llevarnos a servir a Cristo según su voluntad. Estas personas estaban juntas, continuaban unánimes en el templo, comían juntos con alegría, daban testimonio de su fe, se desprendían gustosamente de lo suyo para ayudar a otros y promover el reino de Dios. ¿Ven, hermanos? La relación que existe entre la asistencia para ser instruidos y la adherencia a la enseñanza apostólica y la salud espiritual de la iglesia. ¿Te das cuenta que el que tú no asistas a la iglesia para recibir la instrucción apostólica no procede de Dios, procede del diablo y tal vez de tu corazón influido por el mundo? ¿Ven la relación estrecha entre la presencia para ser instruidos y la asimilación de la enseñanza y el crecimiento espiritual del creyente? No podemos pensar que vamos a crecer espiritualmente si descuidamos la instrucción o predicación pública de la palabra de Dios. No podemos pensar que vamos a hacer progreso en santidad, conformidad a Cristo y que tendremos victoria sobre el pecado que fácilmente nos asedia y que vamos a promover una buena relación entre los hermanos o que vamos a promover eficazmente el reino de Cristo si descuidamos la instrucción pública o la predicación de la palabra de Dios. No, pastor, pero yo oigo un programa radial que aviva mi corazón. Aviva tu corazón. Lo que pasa es que el programa radial o el que lo transmite no vive contigo. No te ve semana tras semana, domingo tras domingo. Pero tus pastores sí. Y mientras ellos estudian la palabra, allí viene el Señor y les da luz. Y ellos pueden ver la aplicación correcta de esa palabra. La necesidad que sus ovejas tienen de escuchar esa palabra y aplicarla de tal manera que esa oveja no se puede escapar porque entienda que es para ella, no para el otro, sino para ella. Ay, no, a mí no me gusta eso. Entonces, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Qué pasa con un niño cuando tú no lo corriges? Y le dejas hacer lo que él quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Crecerá ese niño como debe crecer? ¿Va a madurar ese niño? No. El padre que vive con él, que tiene la autoridad de Dios, ¿qué hace? Aplica la palabra. El padre instruye a su hijo, reprende a su hijo, da directrices y trata con ese niño de manera individual. Es necesario señalar que aquello que Dios usó principalmente para edificar, santificar y mantener la salud espiritual de la iglesia
¿No fue la asistencia de estos creyentes a aquel lugar donde los apóstoles realizaban milagros, prodigios y señales lo que el Señor usó principalmente para sostener la vida, mantener la salud espiritual de aquella iglesia y llevarla a un nivel mayor de madurez? Fue la enseñanza y la predicación fiel de la palabra de Dios por los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 42 confirma esta declaración. Este versículo hace referencia a lo que hacían los apóstoles, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo y todo lo que tiene que ver con esto. Los miembros de la iglesia en Jerusalén alcanzaron un alto nivel de madurez espiritual, de servicio, de sensibilidad espiritual, de celo evangelístico, porque recibían una dieta sólida de exposición bíblica. Después de convertirse a través de la predicación, estos creyentes no cambiaron la predicación por otro medio para crecer en su fe. Ellos perseveraron en la instrucción apostólica. He aquí un pasaje bíblico que nos muestra que la predicación de la palabra de Dios es uno de los medios principales que Dios ha designado para santificar individual y colectivamente a su pueblo y guiarlo a la madurez. El segundo pasaje bíblico que ilustra y prueba esta verdad está en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. La congregación entendió que el lugar principal o la tarea principal de los apóstoles no era servir las mesas, era entregarse al ministerio que ellos necesitaban, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Este capítulo trata la segunda crisis interna que los apóstoles tuvieron que afrontar en la iglesia de Jerusalén. La distribución de alimentos a las viudas fue lo que dio lugar a esta crisis. Pero si consideran a fondo este pasaje, se darán cuenta que la crisis fundamental no era la distribución de los alimentos, sino el lugar de la predicación en la vida de la iglesia. ¿Tomaría la predicación un lugar secundario o el lugar principal que le corresponde en la vida y ministerio de la iglesia? El versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron:
No permitiremos que las viudas sean desatendidas. Nosotros dedicaremos más tiempo para atenderlas, aunque esto disminuya el tiempo que dedicamos al ministerio de la oración y de la palabra. Pastor, usted tergiversó el texto. Arrepiéntase. No, eso no fue lo que dijeron los apóstoles, ni la forma en que ellos afrontaron esa crisis. Aunque los apóstoles no serían insensibles a la necesidad de las viudas, ellos no descuidarían el ministerio principal de los líderes en la iglesia, ni reducirían el tiempo que debían darle a este ministerio. Por esta razón dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Su reacción y solución a la crisis muestra cuál era su tarea principal como ministros en la iglesia. Por lo tanto, ellos no permitirían que el ministerio de la palabra o la predicación tomara un lugar subordinado a cualquier otra actividad o ministerio en la iglesia. Tomando en cuenta su responsabilidad principal, idearon un plan en el que delegaron la ayuda a las viudas a hombres idóneos que podían atenderlas para que ellos dedicaran la mayoría del tiempo al ministerio de la palabra. Los apóstoles probablemente se dieron cuenta que el enemigo de las almas quería aprovecharse de esta crisis para que los apóstoles descuidaran la predicación de la palabra. Satanás sabe muy bien que su reino no será destruido por el efecto poderoso de la benevolencia cristiana, sino por el poder de la verdad comunicada por la predicación fiel bajo la unción del Espíritu Santo. El poder de Satanás solo prevalece donde reinan las tinieblas y la ignorancia, pero donde llega la luz de la verdad aplicada poderosamente por el Espíritu en la predicación y la enseñanza, ¿qué pasa? Se disipan las tinieblas y el conocimiento de la verdad aumenta y florece. Trae libertad, santidad, crecimiento, perseverancia y verdadera madurez espiritual. Detrás de las quejas de las viudas, por más inocentes y razonables que fueran, estaba la actividad deliberada de Satanás para que la predicación fuera descuidada y no se le diera el lugar central que le corresponde en la vida y ministerio de la iglesia. Él quiere que los predicadores se ocupen de cualquier otra cosa que no sea la oración, la predicación, la enseñanza. ¿No te has dado cuenta tú, predicador, de esta actividad diabólica? Tú sabes que tú te tienes que preparar. Tú sabes que tú tienes que estudiar. Y de momento te sientes cansado, de momento alguien por ahí viene con una necesidad o algo te llama la atención. Qué fácil es ir para allá. Qué pesado se pone este asunto. Hay una lucha con la carne. Te pasan las horas, a veces los días, y has estado muy ocupado, pero no ocupado en lo que realmente tenías que estar bien ocupado. ¿De dónde viene eso? No solo de tu corrupción remanente, sino también del príncipe de las tinieblas, que no quieres que tú vengas o vayas a predicar la palabra de Dios. No importa cuán noble sea la tarea a la que el predicador dedique su tiempo, después que no sea la predicación de la verdad en el poder del Espíritu Santo, al diablo no le interesa. Pero a él sí le interesa.
se preocupa cuando el ministro toma en serio su responsabilidad principal, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles resistieron al tentador porque dieron a la predicación el lugar preeminente y central que le corresponde en la iglesia. En este incidente vemos un ciclo. Primero se presenta el problema, después se busca la solución correcta y finalmente se ven los buenos resultados. Versículo 7, la palabra de Dios crecía. Hermano, no va a haber más revelación, esto es todo. No es que tenía más, hay que más revelación, no, es que la palabra de Dios crecía en términos de su efecto en la vida de aquellos que le escuchaban. Crecían espiritualmente, maduraban, no actuaban como niños. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando la predicación ocupa el lugar central que le corresponde, Dios bendice a la iglesia. La palabra de Dios crece y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban. Las bendiciones que la iglesia recibió no fueron producto de la casualidad. Había una relación muy estrecha entre el crecimiento de la palabra y el crecimiento del número de los discípulos, porque los apóstoles mantuvieron la palabra, la predicación de la palabra en el lugar central que le corresponde. El reino de las tinieblas fue invadido, saqueado y vencido. Aún los sacerdotes, esto no es cualquier cosa. Aún los sacerdotes que se oponían al evangelio se convirtieron. ¿Cómo se manifestaba su conversión? El texto dice, obedecían la fe. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26, relata. Es otro texto que deben buscar. Relata cómo el evangelio llegó a Antioquía. En el versículo 22 dice, la noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Ya que esta joven iglesia necesitaba enseñanza, Bernabé salió a buscar a Pablo para que él le ayudara a enseñar a los hermanos en Antioquía. Ambos se entregaron a enseñar a aquella iglesia y a una gran multitud de personas. Estos datos son indicativos del crecimiento de la iglesia en Antioquía. El ministerio de la palabra formó el carácter de estos creyentes, transformó sus vidas, les llevó a permanecer fieles al Señor, de modo que sus vidas reflejaban a Cristo y hablaban de Él en todo lugar. Tal fue su identificación con Cristo, producto de esa enseñanza y predicación, que la gente les llamó cristianos, pequeños Cristos. Ahora recordemos que el crecimiento espiritual y numérico de esta iglesia se debía al ministerio de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios en una iglesia local. El nivel alto de madurez cristiana que esta iglesia alcanzó mediante la predicación no solo le capacitó para dar un testimonio poderoso del evangelio en su comunidad, sino que también les llevó a enviar a 2 de sus mejores hombres al campo misionero. No cualquier cosa.
No algo ahí, no, bueno, no, los mejores hombres al campo misionero. Observen, el crecimiento y madurez de la iglesia en Antioquía no se atribuye a sus conciertos musicales. Pastor, no me venga, habían arpas allí y habían otras cosas. Déjate de cosas. No se atribuye a los conciertos musicales, a sus presentaciones teatrales, a sus charlas divertidas, a sus cantantes reconocidos, a sus técnicas de mercadeo, a su programa de entretenimiento, sino al ministerio fiel y constante de la palabra de Dios. El Señor usó la enseñanza de su palabra para establecer los fundamentos para la obra misionera de esta iglesia. Esta iglesia se convirtió en el puerto del cual salió el evangelio al mundo gentil. El evangelio se difundió. A pesar de las barreras culturales, iglesias se establecieron y el evangelio finalmente llegó a Europa, Inglaterra y también a nosotros en el Nuevo Mundo. ¿Cómo llegó aquella iglesia a ese nivel de madurez espiritual para llegar a ser lo que la iglesia tenía que hacer en cuanto a las misiones? Por medio de la enseñanza. Bernabé fue y buscó a Pablo y se entregaron a enseñar a la iglesia, a aplicar la palabra. Otro pasaje que muestra que la predicación de la palabra es uno de los medios principales que Dios usa para santificar a la iglesia individual o colectivamente es Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Este pasaje bíblico enseña que el Señor Jesucristo dio dones a su iglesia, versículo 11, queridos hermanos. ¿Para qué Cristo dio dones a su iglesia? Efesios capítulo 4 dice, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que dio el Señor Jesucristo como un don permanente de la iglesia, según primera a Timoteo capítulo 3, título 1, pastores maestros. Pastores que enseñan en la iglesia local, que conocen a su gente, que conocen la Biblia y la aplican fielmente. Jesucristo dio dones a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, cada miembro, alcance madurez espiritual. Cristo determinó que cada miembro de su iglesia alcance tal madurez, no por sí mismo, ni por mera presencia de Cristo en su vida, ni por la obra inmediata y directa de su gracia, sino también por el ministerio bíblico de pastores, maestros en cada iglesia local. Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Que designaras a ancianos obispos como te mandé.
El texto dice que Él dio dones, entre ellos pastores maestros, para perfeccionar a los santos hasta que alcancen la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la tarea principal de estos dones o pastores? Para que puedan lograr esta meta, según las palabras de Pablo en la epístola a Tito capítulo 1 versículo 9 y la segunda epístola a Timoteo capítulo 2, 15 y el capítulo 4 versículo 2, es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Si Cristo ha establecido el ministerio pastoral como un don permanente en la iglesia para que ésta alcance madurez y perfección, entonces tenemos que concluir que la iglesia necesita este don para crecer espiritualmente y alcanzar madurez. Si este don no fuera necesario, Cristo no lo hubiera dado a la iglesia. Pero Cristo ha dado pastores, no en un sentido simplemente de una iglesia universal. No, Cristo ha dado pastores a la iglesia local. Y a ellos les dice, pastoread el rebaño en el que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, os colocó. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? ¿Tú quieres crecer a la madurez? Entonces no desprecies los dones que Cristo te ha dado en la iglesia local. Hermanos, podemos crecer, sí, de otros ministerios, pero la dieta principal de la cual deben depender los miembros en una iglesia, en la que Cristo te puso a ti, es los pastores de tu iglesia local. En la segunda epístola a Timoteo encontramos un encargo solemne a este ministro del Evangelio, que subraya el lugar central de la predicación en la vida de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Timoteo, y hazlo con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En estos 3 versículos observamos la seriedad del encargo que Timoteo recibió, la advertencia profética que lo acompaña, la preocupación principal del encargo. Te encargo solemnemente, en vista de que los predicadores, como sus oyentes, darán cuenta al juez supremo y final. Pablo manda a Timoteo a cumplir con fidelidad su deber como heraldo del Señor Jesucristo y ministro del Evangelio. Te doy este encargo, Timoteo, consciente de que el ojo de la omnipresencia y omnisciencia de Dios está sobre nosotros, observando nuestra vida y nuestra obra. Te encargo, te doy este encargo, Timoteo, consciente de que Jesús, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, nos juzgará también a nosotros en aquel día en que Él se manifieste nuevamente. Timoteo, te doy este encargo, consciente de mi partida de este mundo, porque esta está muy cerca. Por lo tanto, todo lo que he de decirte, quiero que lo consideres teniendo en cuenta el ojo de Dios, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el juicio venidero en mi partida. En vista de estas realidades,
el afecto profundo y el compañerismo ministerial, Timoteo, que nos une. Presta atención a este encargo solemne. Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Este encargo está acompañado con una advertencia profética. Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos para la iglesia. Hombres con apariencia de piedad han de oponerse a la verdad. En el mismo seno de la iglesia encontrarás personas que no soportarán la sana doctrina, sino que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos carnales. Su deseo es tener maestros que se adapten a sus propias ideas, gustos carnales. Estos maestros dirán lo que la gente quiere oír, pero no lo que necesitan oír. Finalmente ellos apartarán a la gente de la verdad redentora que trata sobre el pecado, la condenación, y exige un cambio interno, fruto de un verdadero arrepentimiento. Tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, que proceden de la palabra de Dios. Timoteo, todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente. Timoteo, todo lo que tú necesitas para presentar a una congregación madura en el Señor y para que tú mismo seas un hombre perfecto, maduro, capaz de poder dirigir, enseñar a una iglesia, Timoteo está en la Escritura. Pero Timoteo, procura presentarte a Dios como un hombre que no tiene de qué avergonzarse, sino que Él maneja con precisión la verdad. Eso quiere decir que tú y yo tenemos mucho trabajo, arduo trabajo, en lo que respecta al conocimiento de la verdad, el conocimiento espiritual de la verdad. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Esto nos lleva a la preocupación principal del encargo. Tú, Timoteo, predica la palabra. Esta es tu tarea principal. Timoteo, no la descuides. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Recuerda, Timoteo, que para esto fuisteis llamado. Oh, Timoteo, escucha mis últimas palabras. Deja que resuenen en lo más profundo de tu alma. Timoteo, predica la palabra. Pastores, prediquen la palabra. Si tienes esa carga que durante mi vida intenté poner sobre ti, Timoteo, mediante mi enseñanza, ejemplo, preceptos y carga, entonces, Timoteo, predica la palabra. Si tú amas a Cristo y a su iglesia, las almas de los hombres, Timoteo, predica la palabra. No dejes que nada, ni nadie, ni cosa alguna te impide, Timoteo, predicar la palabra. Predica la palabra aun cuando tu propio corazón no sienta el deseo de hacerlo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra griega que se traduce insistir significa permanecer, perseverar. La palabra se usa también con un sentido militar. Expresa la idea del soldado que permanece en su puesto. Aquí en este encargo significa estar en la tarea de uno. Esto indica que el ministro cristiano siempre debe estar en su posición, predicando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Debe ser constante en su deber, firme, perseverante. ¿Ves, hermanos? Tú tienes tanto en la Biblia, pero tienes que estudiarla. Si no, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a estar buscando una cosa por allí, otra cosa por allá, y otra cosa por aquí, y otra cosa por allá,
para darle algo a tu pueblo. Predica la palabra, es tu deber principal. Lo que debes predicar no es las especulaciones abstractas, ni las filosofías humanas, los mitos, sino la palabra. Los 4 imperativos que siguen, como señala Hendrickson, indican la forma en que debe hacerse la proclamación. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. El ministro debe insistir y permanecer en su tarea principal cuando es conveniente o favorable o no lo es. Cuando la gente quiere oír o no quiere oír su predicación. Como parte de su predicación, el predicador debe redarguir y convencer de culpa. El predicador debe presentar la evidencia bíblica para convencer la conciencia. Queridos hermanos, la predicación no es simplemente mostrarnos lo que la Biblia dice y hacerlo de tal manera que se presentan todos los argumentos y todo lo demás y final la gente le gustó. Oye, qué cosa buena, Mira, yo no había visto eso como este señor lo presenta. ¡Wow! ¡Qué cosa interesante! No, la predicación es más que eso. La predicación bíblica incluye la reprensión, el redarguir, el convencer de pecado. ¿Para qué? Para sanar. ¿Para qué? Para que esa persona pueda crecer a la semejanza de Cristo. Timoteo exhorta, usa todos los argumentos bíblicos para persuadir el corazón de los hombres y de este modo llevarlos a obedecer la palabra de Cristo. ¿Por qué hablar tanto de la predicación? ¿Por qué se hace tanto énfasis en la predicación bíblica? Porque algunos hoy en el mismo seno de la iglesia evangélica nos dicen que la predicación no es suficiente para santificar al hombre de hoy. Según ellos, la predicación tuvo su lugar en esa época en que la gente estaba acostumbrada a la comunicación verbal, pero en esta época condicionada por lo visual, no se puede mantener la predicación como uno de los medios principales para edificar a la iglesia y mantener su atención. Necesitamos medios visuales que nos permitan ministrar a la gente. Tenemos que usar medios que llamen la atención, que despierten el interés, especialmente de aquellos que tienen una adicción a la televisión, al cine, al Netflix. No sé si lo pronuncié bien. A las películas en línea o en teléfono. Hermano, hermana, si tú oyes algo así o similar, espero que puedas usar los pasajes bíblicos como los que hemos estudiado esta noche para mostrar a esas personas o a tu corazón, si es tentado a pensar de esa manera, que tú, ni yo, ni nadie tiene el derecho, la autoridad para reemplazar la predicación de la palabra de Dios por ninguna de esas cosas o cualquier otra. Ni darle un lugar secundario a la predicación en la iglesia. Dios le ha dado a la predicación de su palabra un lugar preeminente, central y principal en la iglesia. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos redentores. La predicación de la palabra de Dios es uno de los medios designados por Dios para santificar a su pueblo y dirigirlo hacia la madurez. Consideramos después de esa afirmación la evidencia bíblica que apoya esta doctrina.
Estimado pastor, si tú vas a cumplir con la gran tarea de pastorear a tus ovejas, con el fin de poder presentar a cada una de ellas perfectas, maduras en Cristo, debes tener la convicción profunda, bien arraigada en tu corazón, de que la predicación ocupa un lugar central en el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Esfuérzate diligentemente por predicar la palabra. Da muerte al pecado de la pereza. Resiste todas esas actividades, por más legítimas que sean, que te impiden prepararte para predicar la palabra. Y no te desanimes cuando no veas los resultados que esperabas. No te impacientes, no te irrites. Formar el carácter de tus ovejas y llevarlas hacia una teología bíblica y equilibrada, llevarlas hacia la madurez espiritual, no se logra por un mensaje, una serie de mensajes. Más bien son cosas que se logran por el efecto acumulado de un ministerio fiel, equilibrado, de exposición bíblica, año tras año. Por esta razón Pablo le dice a Timoteo: exhorta con mucha paciencia e instrucción. No te desesperes cuando el mensaje que predicaste no logre inmediatamente lo que esperabas. Tú, sin embargo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Oye, usted se prepara, predica la palabra. ¡Ay! Señor, ¿qué mensaje? Tú llegaste. Pero la persona o las personas continúan en lo mismo. Como si tú no hubieras predicado. Y eso está bien en un sermón, en 2 sermones, 3 sermones. Pero cuando usted está hablando de 40 años. Personas que deberían ser maestros están en pañales cuando piensan que no lo están. Oye, eso puede desesperar a cualquiera, irritar a cualquiera. Y especialmente cuando usted llega a los 40 y pico de años, y Dios se lo concede en una congregación. Y usted ve que hay ciertas personas que todavía continúan en lo mismo. Ministros que han tenido largos ministerios, cuídense, porque está la tentación de que ceder a lo que se dio Moisés. En la vejez está el gran peligro de cometer pecados serios y echar a perder mucho de lo que se ha hecho por muchos años. Pero después de tanto tiempo, ¿pero cuándo van a cambiar? Eso humilla, ¿verdad? Sí. Pero cuánta paciencia tiene Dios hacia nosotros los ministros. Qué paciente es con nosotros. Y no vamos a ser pacientes con las ovejas. Porque para poder decir que tienes un ministerio, mira qué gente, mira que lo otro, han alcanzado esto, aquello y lo otro. ¿Sabe lo que le pasó a Moisés, verdad? Oiga, se le subió el indio. No habló, no confió en lo que Dios le había dicho, la palabra de Dios. Miró a la gente. ¡Miren! Y ustedes saben lo que pasó. ¿Y saben qué? Moisés no pudo introducir aquel pueblo a la tierra prometida, y tú y yo tampoco vamos a poder hacerlo si nos desesperamos. No instruimos con paciencia, y damos rienda suelta a nuestra carnalidad.
Confía en el poder de la palabra de Dios. Haz lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Esta palabra no volverá a Dios sin lograr el propósito para el cual la envió. Sé paciente para que puedas llevar a tu gente hacia la madurez. Queridos hermanos, tenemos que ser pacientes y confiar en la palabra de Dios. Porque si no confiamos en la palabra de Dios, insistimos en lo que Dios dice que tenemos que insistir, vamos a estar corriendo de aquí para allá para buscar lo que es emocionante, lo que es popular, lo que llama la atención, lo que de momento usted puede hacer y la gente se siente, oye, algo está pasando, qué bueno. Pero eso no es formar carácter. Eso no es llevar a la gente a la madurez espiritual en Cristo, a reflejar al Señor. Generalmente no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. El pastor Steve Lawson hace un comentario importante que creo que debemos tener en mente. Y es bueno escucharlo, porque él conoce mucho de ese mundo, de esos fenómenos nuevos que hay por ahí. Dice, ¿qué sucedió a la predicación del Evangelio? Al mirar a nuestro alrededor, pareciera que este es un tiempo inmensamente exitoso para la predicación del Evangelio. A fin de cuentas, las mega iglesias prosperan por doquier. Algunos centros de adoración se jactan de asistencia de más de 20,000 personas cada semana. Las conferencias cristianas llenan enormes estadios para dar sus noches de enseñanza. La televisión cristiana transmite programas a todo el mundo vía satélite. Pareciera que la predicación tiene más influencia que nunca. Con todo, la iglesia de hoy no es tan saludable como parece. No todo lo que brilla es oro. James Montgomery Boyce, quitando esta fina cáscara de popularidad evangélica, escribió: el mundo evangélico de hoy está gravemente extraviado porque ha abandonado su herencia de la verdad evangélica. En lugar de tratar de hacer la obra de Dios a la manera de Dios, están tratando de construir un próspero reino terrenal con herramientas seculares. Tal es la impotencia de la sabiduría humana en el púlpito moderno. Qué gran contraste hay entre esta situación y lo que sucedió durante la Reforma, que se expandió por toda Europa en el siglo XVI. Trastornó al continente, los reinos se tambaleaban, Roma temblaba, la iglesia estaba despertando. Le pidieron a Martín Lutero que explicara este éxito. El gran reformador respondió con una inalterable confianza en el poder de la palabra de Dios. Yo solo enseñé, prediqué y escribí, y la palabra de Dios. Yo solo enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada. Nada. Y mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe ni embajador le infligió alguna vez tales pérdidas. Yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. ¿Qué hizo él? Predicó, enseñó y escribió la palabra. Nada ha cambiado en estos últimos 500 años. Hoy en día los predicadores aún deben confiar exclusivamente en el poder de la palabra dentro de su ministerio. Oh, hermanos, confía en la palabra de Dios. Confía en la suficiencia y pertinencia de la palabra de Dios y que Dios va a hacer su obra. Pablo se esforzó, ¿por qué? Por presentar a cada persona madura en Cristo,
A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Ustedes tienen un ministerio local que predica la palabra. Den gracias a Dios por tal ministerio. Apóyenlo. No dejen que otras cosas llamen su atención de la enseñanza que deben recibir en su propia iglesia local. Timoteo, predica la palabra. Confía en la palabra. Dios vindicará su nombre y su palabra. Oremos.